están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con la Historia. Mi nombre es Mariana, me acompañan como siempre mis dos colegas Ignacio y Gilda. Hoy vamos a tratar la segunda parte de China. Gilda, empezamos con vos. Nos habíamos quedado, quizás ya habíamos explicado el sistema comunista como se había impuesto y habíamos hablado bastante de lo que era el Partido Comunista Chino. Habría que recordar que el Partido Comunista Chino no admite participación política, o sea, es todo dentro del partido y con decisiones bastante poco democráticas para poder tratar de entenderlas. Pero me voy a enfocar ya en este siglo, en este cambio de siglo, pero no de cambio de estilo de gobierno. Sí, hablamos de un cambio en la parte económica en algunas ciudades, pero en lo político, a ver, ¿China es un estado policial? ¿Es un laboratorio del futuro? Es decir, hacia China, hacia ese modelo vamos. Dirán, qué exagerada, ¿cómo vamos a ir a ese modelo? ¿Pero cómo? El modelo de las cámaras, el modelo de no poder hacer nada en la vía pública que no esté observado por el control del gobierno, el sistema de puntos, el famoso score. ¿Qué es eso? Bueno, es un sistema que te obliga a ser o a, digamos, ser parte de la sociedad que el gobierno quiere. Es decir, vamos a decir un ejemplo más simple. Cruzo el semáforo en rojo o incumplo una norma como basura en un lugar que no corresponde, son menos puntos. Ahora, el castigo va a depender de cuántos puntos menos tengas. Recuerdo una entrevista en la televisión alemana que se encargó de hacer una especie de investigación al respecto, donde un periodista había hecho un comentario que no gustó al gobierno y lo castigaron a un nivel de que le bajaron tantos puntos que no podía viajar. De ahí en más, imagínense si podía llegar a hacer más comentarios hacia dónde iba el castigo. Y me dirán que tiene que ver con Occidente. Bueno, les recuerdo que en la pandemia muchos derechos volaron, dejaron de existir automáticamente. Me dirán, sí, emergencia, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿se imaginan si Francia puso un sistema de control a través del QR en cuestión de nada? Prácticamente en meses tenías que tener ciertas calificaciones como ciertas dosis, como ciertos permisos. Francia, libertad, y estoy hablando de varios países occidentales. O sea, no fue mucho el tiempo que llevó a llegar a eso. O sea, vuelvo a preguntarme, ¿China es un laboratorio? ¿Está dando éxito el experimento? Preguntas que me quedan dando vuelta. Bueno, en la grabación pasada, mejor dicho, habíamos quedado al fin de la guerra civil de China. ¿Qué pasa después? Bueno, se empieza a formar este partido que comenta Gilda, fracasa en un principio estrepitosamente el plan económico de China, de Gran Salto adelante, y empieza siempre Mao cayendo bien parado, empieza toda una purga examinada de la revolución cultural, que de vuelta lleva a la persecución, a la matanza y al encarcelamiento de mismos partidarios dentro de su partido. Pero no es hasta el año 78 que empieza a notar un cambio en la economía de China. Y China se transforma en lo que se ve hoy en día, con el gobierno de Deng Xiaoping, cuando se abre la economía china en ciertos lugares, de ciertas maneras, al libre comercio, a las inversiones extranjeras, que es lo que hoy en día permite que China cambie completamente y sea el país bueno, tan poderoso y tan rico, con sus problemas internos, ¿no? No queramos tampoco esa historia de que bueno, China es la nueva potencia mundial que ya superó a Estados Unidos y esas cuestiones, pero sí que se convirtió en un país muy rico y que empieza a tener intereses en todo lugar del mundo, que es lo próximo que quiero dejar para mi siguiente intervención. A mí me gustaría hablar, bueno, justamente ya pusimos en contexto esta China actual, ¿no? Que logró posicionarse bastante bien, sobre todo en sentido económico, podríamos decir, por, por abrirse un poquito al capitalismo en algunas zonas, pero que es un capitalismo bastante fallido, que ya lo decíamos también en la parte anterior, capitalismo que está
muy controlado por el Estado y que las empresas más importantes las maneja el Estado y que pues, para poder abrir una empresa necesitas el permiso del Estado y si te peleas con el Estado chino no podés hacer nada, básicamente. O sea que es un capitalismo bastante particular. Pero bueno, algo de esto que comentaba Ignacio respecto a, estamos perdiendo la hegemonía mundial estadounidense y la estamos reemplazando por la hegemonía china. Bueno, los datos nos muestran otra cosa, ¿sí? Los datos nos muestran que todavía tenemos hegemonía estadounidense para rato, digamos. ¿En qué sentido? En el sentido, digamos, ¿qué pasa con China, no? ¿Qué pasa con su economía? Si bien el PBI de China ha crecido 10 veces más o menos, o sea, digamos, se ha acrecentado muchísimo, el PBI no es un buen indicador para tomarlo en cuenta, para realmente hablar de la riqueza de un país, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el PBI, ¿sí? El Producto Bruto Interno de un país, no cuenta muchas veces los costos ni tampoco la generación de riqueza. Y cuando vas a mirar esos datos, te das cuenta con que en cuanto a la productividad, es decir, en hacer más con menos, ahí a China, comparándola con Estados Unidos, no le va muy bien, ¿sí? Tiene muchos excedentes de producción que no saben qué hacer con ellos, tienen empresas que no sirven para nada, tienen además, bueno, universidades obviamente que no son tan buenas como las universidades estadounidenses que están digamos, en los primeros puestos del ranking mundial, mientras que Estados Unidos recibe extranjeros de todos lados, a China se le van, ¿sí? Se le van muchos trabajadores calificados, se van a otros países. También China tiene un problema del envejecimiento de la población, que Estados Unidos no lo tiene. China tiene muchos menos ricos que Estados Unidos, o sea, cuando se compara la cantidad de ricos que tiene un país y que tiene el otro, realmente la diferencia es abismal, y ni hablar en lo militar, ¿sí? Quizá podemos hablar de China en una potencia regional, pero ni ahí en una potencia mundial. Las Fuerzas Armadas de China, la verdad es que pagan muchos salarios y es mucho más costoso de mantener su ejército, además que no tiene experiencia militar, mientras que Estados Unidos sí tiene mucha experiencia militar. La distancia es abismal también en cuanto a lo militar, pero sobre todo en cuanto a las empresas, ¿sí? Si vemos netamente lo económico, las empresas estadounidenses son mucho más productivas, tienen muchísima más productividad que las chinas, ¿sí? Es decir, que logran hacer más con menos, mientras que los chinos tienen un problema importante con la productividad y sus empresas justamente son poco eficientes, es decir, tienen costos muy elevados y no tienen tantos beneficios como si tienen los estadounidenses, ¿no? Que tienen muchos más ricos que China. Pero bueno, este es un aspecto para tener en cuenta. Una cosita en lo económico que cabe aclarar, sí, lo dijimos la otra vez, vos nombraste regiones en las cuales se aplicó este sistema económico, ya que de haber sido a nivel general del territorio, no tendríamos chinos por Sudamérica, por ejemplo, y no chinos que vienen porque vienen a expandirse ni vienen a cambiar de ambiente, vienen como con tráfico de humanos, es decir, los traen engañados con un montón de promesas, o sea, salen de un lugar totalmente desfavorable en situación realmente más penosa que las nuestras, que en muchos lugares, en nuestro conurbano. Eso para que queden claro que hay regiones en las cuales la economía, esa que cambiaron, se aplicó, y otras regiones que siguen estando pobres como en los años 50. Después quiero volverme a centrar en la parte de esta China del futuro. ¿Por qué? Bien dijiste, Mariana, que Estados Unidos sigue siendo potencia en lo militar. Hay muchos investigadores que coinciden en eso, es decir, tendrán una reserva de soldados importante
pero no tienen una infraestructura y un armamento similar. Ahora también tenemos a otro contrincante por ahí cerca, que es India, que es Pakistán, y que se va a sumar Irán. O sea, China está como ahí, en un molde. Ahora bien, volviendo a esto del laboratorio del futuro, no puedo entender cómo no se levanta tanta la voz, y sobre todo desde la cumbre de la iglesia. Para abajo se ven algunas investigaciones de cómo China nunca dejó de atacar el cristianismo, nunca dejó de atacar todo lo que fuese una especie de oposición al Partido Comunista, como los que practican Falun Dafa, desde aquel incidente en Tiananmen de fines de los 90, perdón, me estoy confundiendo, Tiananmen no fue, si no me equivoco, fue en el 89. Desde ahí no ha parado de violar los derechos humanos de una forma bastante sistemática. Y la condena mundial, China está en un lugar bastante cuidado, diría yo. Más que alguna declaración, más que alguna condena por ahí esporádica. Sí, en el único momento que vi que alguien le enfrentara, al menos en lo comercial, fue en la era Trump. Después no recuerdo. Pero bueno, esas cosas me llaman un poco la atención. Además me llama la atención que también tengo un programa como TikTok, muy interesante, muy lindo, pero para que la televisión alemana, que es bastante progre en algunas visiones, cuestione este programa que tiene muchas falencias de seguridad, es decir, olvídense de que haya algo de privacidad en esos datos, no hay una condena mundial. Es que China, a pesar de estar gobernado por un partido que se mantiene en el famoso comunismo, es parte del establishment, en el sentido de que hay un poder económico que invierte. Es decir, no es Xi Jinping que dice, bueno, vamos a imprimir billetes y crecemos. No. Hay un poder económico invirtiendo. O sea, se le permiten ciertas violaciones a los derechos humanos con una condena light. Eso es lo que quiero que quede claro, porque al menos no le veo sanciones como pueden ser las que le aplicaron a Maduro, que tampoco tienen resultado como las que pretendieron aplicarle a Putin. Pero es lo que me llama y me da señales de alerta. La poca condena y la poca también condena de nuestra casta política. Sí, muchos no me gusta que se abracen con Xi Jinping, pero de ahí no pasa la condena. No lo sé. ¿Será que hay que tener como objetivo primero lo comercial? Aunque no sé hasta qué punto estemos ganando, pero bueno. Era una visión que quería que quedara bien en claro, al menos por los datos que hay. Sí, bueno, con respecto a nuestra casta política, no nos olvidemos que hay muchos que militaron en el Partido Comunista Chino Argentino, ¿no? Y hoy en día son gobernadores, intendentes. Bueno, en fin, volviendo al tema de vos decías, de la condena por la violación de derechos humanos, China no tiene, mejor dicho, tiene unos vecinos, unas relaciones vecinales bastante complejas, ¿no? Estamos hablando de un país que comparte miles de kilómetros con Rusia, con bueno, Corea del Norte y con la India, que tiene una frontera súper complicada, que es la frontera del Tíbet, la cadena montañosa, donde hoy en día se está desarrollando un genocidio contra las poblaciones tibetanas. Por ejemplo, hay muchos videos documentales que hablan de cómo los tibetanos envían a sus hijos en cajas de madera a otros países para que puedan escapar, y una frontera con India que es súper conflictiva, cuando, bueno, muchas veces tapan noticias de Europa o de este continente, tapan otras por ser más cercanas, por ser más conocidas, la alta conflictividad que hay en la frontera china-hindú. Hasta hace no mucho hay una zona desmilitarizada donde los soldados no pueden utilizar armas, pero tuvieron la brillante idea de solucionar las piñas y murieron como 40 personas congeladas en las montañas. Es decir, que el panorama de China de la superpotencia que viene a barrer la hegemonía de Estados Unidos no es tan claro. No deja de tener un montón de contradicciones internas, de conflictos exteriores, de conflictos internos. También mencionaba el tema, bueno, del envejecimiento de la población, del territorio chino. No olvidemos que
por lo menos el 90% de la población está ubicada en la franja de la costa este, y hay grandes y grandes territorios de China que están desocupados, donde la agricultura que se maneja es prácticamente primitiva, es decir, de asa y martillo, o sea, ningún tipo de adelanto tecnológico y pueblos muy atrasados, es decir, que es una tierra de contrastes muy marcados y de conflictos latentes. Bueno, por un lado me quedo con esto, con algunos de los planteos tanto de Gilna como de Ignacio, ¿no? Es decir, em, ¿qué es China realmente en la actualidad, ¿no? Y por qué se la critica poco, se habla poco, se juzga poco lo que hace o deja de hacer este país, ¿no? Que parece ser tan influyente o tan importante. ¿Por qué se calla? ¿Por qué nadie dice nada respecto a la violación de los derechos humanos? Actualmente estamos de nuevo viviendo una situación muy particular, otra vez confinamientos en algunas partes de China, con el tema del COVID. Impresionante, sorprendente, cómo se fue avanzando, cómo se trató también en China el tema del COVID. Es todo muy, muy sorprendente. Realmente es difícil entender por dónde viene, qué significa, pero por lo menos me parece que está bueno empezar a hacerse preguntas respecto a este país y tratar de conocer un poco más qué es lo que pasa. La realidad es que sí, en cuanto a derechos humanos y en cuanto a libertades individuales y en cuanto a derechos políticos también, ¿no? Deja mucho que desear este país. Y bueno, en lo económico también, ¿no? Porque es un capitalismo que beneficia a algunos, es un capitalismo de amigos, se podría decir, en algunas partes de China y que está todo realmente muy, muy, muy controlado por el Estado. Así que realmente invita a pensar esta situación actual del mundo y este país. Sí, sí, bastante llamativo todo. A ver, ¿se acuerdan de esta agrupación radical de origen marxista, por más que no lo admitan, en Estados Unidos, Black Lives Matter, algo así? Disculpen mi inglés. Bueno, Sí, eh, sí, sí, sí. no los veo, a ver, poniendo el grito en el cielo de cómo China discrimina y de alguna manera asesina a otras etnias. Eh, Hay muchas denuncias respecto, no sé si estoy nombrando bien los uigures, son una región muy específica de China y solamente se le dio alguna, digamos, importancia hasta investigar los crímenes en Inglaterra, Londres. Bueno, no estamos hablando del país paladín de los derechos individuales, bastante discutibles también si recordamos sus crímenes en el pasado. Eh, y la verdad, no les veo que le estén incendiando ninguna embajada. Es más, muchas universidades en Estados Unidos no se puede hablar mal de China. No los puedo entender. Eh, Justo estaba viendo, en este momento no recuerdo el nombre, de una refugiada coreana, Corea del Norte obviamente, que no podía entender cómo se defendía toda esa región, toda esa dictadura. No lo podía entender. Se escapó de un país para ir a un país supuestamente libre, en el cual la libertad de expresión está bastante censurada, ni hablar de las redes sociales. También otra cosa bastante difícil de entender, ¿por qué no se le exige la aplicación a China de estas ideologías que ahora se les dicen de la Agenda 2030? Agenda 2030 que la pueden encontrar en la página de la ONU. ¿Como cuáles? Me dirán, feminismo, ideologías de género. El aborto, si bien ellos aplicaban la reducción de lo que era el hijo único, no era una política en la cual era porque la mujer podía decidir. Era una política poblacional que aplicaba obviamente dictatorialmente. Pero hay cosas que no me puedo explicar. ¿Cómo esas temáticas llegan a cualquier país de América Latina, cualquier país de... No sé si queda un país europeo que no esté aplicando esto o que no esté obligado a aplicar. Creo que está por ahí luchando Hungría y Polonia. Y de hecho son bastante sancionadas por ese tema. ¿Y por qué China no? ¿Qué pasa? China es un paréntesis, China es un bueno. Veremos cómo sigue este modelo
quizás sea porque China es parte del sistema a imponer en un futuro. Vuelvo a esa pregunta que me hice al principio. Quizás sea una posibilidad, quizás sea una hipótesis. Yo acá quiero decir algo y me hago cargo yo de mis palabras. Creo que todo la ola de progresismo y de corrección política creó una especie de discriminación positiva, donde los únicos países que se los puede criticar son los países blancos, occidentales y cristianos. Eh, no hace mucho leía, ¿cómo se dice? Una frase que decía que los únicos que pueden ser imperialistas son los hombres blancos. Bueno, un desconocimiento aberrante de la historia, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿por qué los crímenes del nazismo, que nos parecen horribles, que por supuesto lo son, ¿no? Obviamente, pero no tenemos la misma vara para medir o por lo menos para recordar lo que fueron las consecuencias de Gran Santo Adelante o de las purgas o sí, de la revolución cultural o de lo que mismo pasa hoy? Así que bueno, eso por un lado. Por el otro, ya para cerrar mi participación, creo que el futuro en China, más que una realidad efectiva, es incierto. Me parece que hay muchas cuestiones internas que tienen que solucionar, contradicciones muy fuertes, muy marcadas, y conflictos con países del exterior que para mí están muy lejos de ser como se cree comúnmente, que China ya es la potencia mundial que domina el mundo. Sí, invita a pensar, ¿no? Cómo se le da tanto lugar y se critica tan poco a un país que tiene un partido comunista en el gobierno dominando todo, donde siempre gobierna justamente el Partido Comunista, donde hay un montón de cosas que están prohibidas. Anda a hacer una protesta en China, anda a quejarte, anda a pedir democracia, o sea, realmente, ¿por qué estas cosas no se le cuestionan a China? Realmente es significativo, ¿por qué no se le cuestiona el ataque a los derechos humanos? ¿Y por qué a otros países sí y a China no? Realmente es importante y significativo y vale la pena preguntarse, por lo menos estar atentos, a ver, no dormirnos con esto y estar atentos. ¿Qué modelo representa China y por qué nadie le dice nada, digamos, ¿no? Bueno, me parece que podemos ir cerrando, ¿no? Y podemos dar nuestras conclusiones. Ignacio ya dio alguna de las suyas, no sé si después va a querer agregar algo, pero Gilda, vos, ¿con qué te gustaría cerrar? No, no, haciéndome esa pregunta, la de realmente China es otro sistema o es el sistema a implantar a futuro. Porque me olvidé en detalle, los bonos de deuda de Estados Unidos, muchos fueron comprados por China. Bueno, detalle. Eh, a ver, comercialmente, como decías vos, tiene sus temas, más después de la pandemia. Pandemia que se originó en China. Curioso. Más allá de que China no brinda números confiables, es como, ahora, viéndolo así, retrospectivamente, después de un par de años, China fue el brazo, fue la mano de obra para esta pandemia. Es decir, China prestó lugar para, para esto. ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque el laboratorio de Wuhan no es un laboratorio exclusivamente de origen chino. Tiene capitales occidentales. Y hay un doctor muy conocido que si lo googlean van a entender por qué lo estoy diciendo. El doctor Fauci, sobre todo en los 80. Googleen. Googleen porque tiene que ver con una enfermedad muy triste que se llevó la vida de muchas personas, pero no solo se llevó la vida de las personas por la enfermedad en sí, sino por el tratamiento que hicieron con estas personas, tratamiento médico. Así que yo me hago más preguntas y espero poder llegar a algún tipo de respuestas para después poder brindarlas en el podcast. Con esto culmino nada más. Ignacio, ¿querés aportar algo más? Sí, lo último que se me pasó, hay una base de observación espacial china en Neuquén, y a nadie parece importarle. Yo creo que si fuese Estados Unidos, sí hubiese generado polémica, pero bueno, eso nomás.
Sí, también pasa con el tema de los mares y la pesca, ¿no? Que lleva adelante China, por ejemplo, en mares argentinos, que también es un tema para discutir. Pero bueno, la verdad es que frente al gigante asiático, eh, frente a este gigante que parece que estaba dormido y se despertó, tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Realmente tenemos muchas preguntas y pocas respuestas, pero las preguntas son una manera de empezar a justamente a cuestionarse, a indagar, a investigar y a no quedarse justamente pasivo frente a los temas o a los problemas del mundo y empezar justamente a tener reflexión. Y bueno, lo que decía Gilda respecto a la pandemia también es muy particular, ¿no? Cómo empezó ahí, cómo se difundió, cómo se trató todo el tema, cómo China la verdad que salió bastante bien parada frente a esta pandemia, aunque ahora, bueno, parece que está teniendo dificultades de nuevo, pero la realidad es que salió bastante bien parada. Vamos entonces a ir finalizando el capítulo de hoy. Hasta acá llegamos, ¿no? Con este tema. Vamos a continuar en el próximo capítulo con un tema que está bastante relacionado, o un poco al menos está relacionado, que es la Agenda 2030, de la cual, a la cual ya hizo referencia la colega Gilda. Y bueno, esperamos que les guste. Les deseamos a todos los oyentes un muy buen, feliz Día del Trabajador este domingo, que lo pasen lindo. Lamentablemente no es feriado, que lo vamos a hacer, pero bueno, ojalá que puedan comer un asado, disfrutar, brindar y pasar un buen momento con amigos, con seres queridos y demás. Hasta acá por hoy, entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en el próximo capítulo. En esto que fue y será un café con la historia. Nos vemos la próxima. Chau.